10 años al aire. Suena fácil. Para que haya un... tiene que haber una pena. Pues aunque lo digas, será cuando será. Claro, si tú de repente vives en la ignorancia completa... Y para todas las Forever Alone, o sea, tienes que cooperar cuando sea tu hora más creativa. Claro, ahí es cuando estás mucho más prendida. Eso significa algo. Ojalá que esto te inspire, de verdad. No significa nada. Eso se llama incompetencia. Aquellito no funciona. Yo ni le doy los buenos días, me doy la vuelta y me voy. Demasiado alto para cualquier amor. Exactamente. ¿Qué pasó? Caray, pues uno es bien buena. A ver, mátenme esta. No, pues no sé. Marta de Baile en W. 10 años al aire. Cállense, está la doctora Mercedes Acosta, como ya ustedes llegó. saben, es presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, miembro de la Federación Latinoamericana de Quiropráctica, quiropráctica invitada por el equipo de handball de Wunsdorf, Brandenburg, en Alemania, en mayo del 2015. Y, oye, felicitaciones para ti y para tu mamá. La mamá de Mercedes, ¿Qué tal? su mamá, que es Mercedes Montaño, acaba de ganar el premio a la mejor quiropráctica del mundo Del año. 2015 del año Del mundo y por del la año. Sigmund Pai Chi, la organización más antigua de quiropráctica en el mundo. Así Oye, es. pero ¿cómo se hace ese examen? No es un examen, ellos consideran por méritos y por logros quién es quien lo va ganando año con año. Y la verdad es que sabíamos que le iban a dar un reconocimiento, pero no que iba a ser Ay, la no, ya, no, quiropráctica del cuenta año. todo, El qué premio increíble, gordo. pero cuenta, van quiroprácticos de todo el mundo, ¿qué es esta fundación? Cuenta todo. Es una sorority que se llama Sigma Phi Chi y lo que hacen es que es solamente de mujeres y es la organización más antigua de quiroprácticos, bueno, de quiroprácticas en el mundo. Y entonces año con año dan este premio que pues es a la que consideran la quiropráctica del año y pues es un honor que hayamos ido a recibirlo y bueno, yo como acompañante y ella pues como receptora del premio que bien se lo merece. Ay, qué increíble. ¿Y cómo te ganas unos méritos? Pues depende de los logros que hayas tenido. La verdad es que el currículum de mi mamá es algo impresionante. Entonces ha dado clases en universidades, presidente de la Asociación Mexicana de Quiroprácticos, bueno, tercera generación de quiroprácticos. Siempre está al pendiente que puede ayudar. Fue vicepresidente de la sorority cuando estaba allá. O sea, es muy movida mi madre. Entonces poco a poco pues fue sumando y este año le tocó ser la quiropráctica del año. Así que estamos contentos. Ay, muchas felicidades a la mamá de Mercedes, la felicitamos mucho. Gracias. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de algo que se llama escoliosis. Ahorita les va a explicar todo Mercedes de Acosta, pero me estaba riendo porque la semana pasada que estuvimos hablando con Feyo Ostrowski de los trancazos en la cabeza, les conté del santo guamazo que me di wakeboardeando en Acapulco. Y obviamente Mercedes me puso como lazo de cochino, pero aprovechando que estás acá, porque les conté yo a los cuentavientes que tengo un disco herniado entre la quinta y la sexta cervical. Efectivamente. Que de repente, neta, no nos damos cuenta, número uno, que ya no estamos en edad, y que por un trancazo te puedes lastimar el cuello cañón. Efectivamente. ¿No? Sí, lo más importante de todo eso es que cuando todos nos damos cuenta cuando fue un golpe un poquito más allá de leve, ¿no? Entonces, cuando algo sentiste que pasó, lo más importante es revisarlo. No siempre tiene que ser grave, pero si quitas lo que pasó con ese pequeño golpe, no tienes por qué seguir acumulando y tener un problema a largo plazo. Y si ya lo traes, no empeorarlo. Sí, exacto. Me pudo haber pasado algo mal. Y ¿Te yo qué puedes hubiera morir hecho de sin ti, eso? Marta. ¿Te puedes morir de eso? Pues sí, por supuesto. En el cuello pasa la arteria vertebral, que es la que le da circulación al cerebro y pasa a la médula. Entonces, si tú rompes médula o arteria, pues claro que pierdes la conexión con el cerebro. ¡Cállate! O sea, Sí. me pude haber... Sí, porque aparte cuando le hablé me dice, ¿y no sientes adormecimiento en las extremidades? Y yo, ¡Mercedes! No me asustes. Aguas, de veras. Un día hay que hablar Dime. de los golpes más peligrosos en el cuello. Órale. ¿Te la Sí, por supuesto. Incluimos el ¿no? coche, Como el que es muy whiplash. común. y- Exacto, el Claro. whiplash. Bueno, un día hablamos solo de Por cuello. supuesto que sí. Ok, tema del día de hoy, cuentavientes, escoliosis. 2 puntos. Ahora sí. Maestra, la escuchamos. Bueno, vamos a hacer otro resumen, cómo es la columna. Ajá. A ver, ¿alguna vez han jugado con esos bloques que se van apilando, que no quiero decir marcas, pero van uno sobre otro? Sí. ¿Están de acuerdo que entre más derechita es la estructura, más va a soportar o más grande puedes hacer la estructura? Claro. Entre más chueco la hagas, pues menos soporte vas a tener y el peso va a estar distribuido de una manera rara. Entonces, lo mismo pasa en la columna. En la columna es un conjunto de vértebras o de piezas que fue diseñado para estar en cierta posición, no solamente para cargar tu peso, sino para proteger al sistema nervioso y darte estructura. Entonces, cuando hablamos de la columna tiene unas curvaturas normales y pudiera tener unas anormales.
Las normales son las que si yo veo de perfil a la columna, veo el cuello hacia adelante, la espalda alta hacia atrás y la espalda baja hacia adelante, que se llaman el cuello y la espalda baja lordosis y la espalda alta sifosis. Esas son completamente naturales y las tenemos que tener. Pero si tú ves a una persona de espaldas o una columna de espaldas, tendríamos que ver la derecha. Ajá. Porque en el momento que empieza a desviarse o a hacerse curva o chueca la persona, empieza a formarse una escoliosis y eso nos puede dar problema en el sistema nervioso o pudiera dañar algún tipo de órgano. Entonces, ese es el tema de hoy. Ok. ¿Cuándo es considerada grave? ¿Cuándo no? Así que arráncate con A ver, tus preguntas. ¿quién tiene de ustedes cuentavientes Oye, mucha escoliosis? gente. Muchísima. Es más, Eugenia no tiene escoliosis. Eugenia, mi hermana, tiene Sí, escoliosis. claro. Sí, claro. ven acá. Luisa tiene Luisa escoliosis. Luisa también. tiene escoliosis, Pero está a ver, en ¿por qué tratamiento. te da escoliosis? Mira, realmente es un tema muy fuerte porque el 80% es idiopático, o sea, no se conoce el origen. Entonces están viendo que mucho es genética y están como intentando ver cuál es el gen, pero realmente el 80% no se conoce el origen. Y el otro 20% puede estar asociado a traumas, por ejemplo, la caída que tuviste. O sea, cuando hay dos fuerzas que actúan en ti, y es muy común esquiando, una de mis pacientes favoritas así le pasó, va esquiando y a la hora que se cae, se arquea completamente, escucha un tronido y eso causó una rotoescoliosis muy fuerte. Entonces, ese es el tipo, por ejemplo, de traumas o accidentes. Tumores, que hace que pues haya una masa y vaya empujando la columna de lado. Enfermedades neurológicas, cuando alguien tiene una enfermedad neurológica, por ejemplo, polio, cosas así que dañan la estructura del sistema nervioso o su función, va haciendo que un lado sea más débil. Entonces, como si fueras al gimnasio solo de un lado, ¿no? Te va enchuecando. Ajá. Otro puede ser espasmos musculares, que por repetidos golpes o algo el músculo se está contracturando y eso va jalando la columna. Ay, Dios mío. También que alguien tenga diferencia en las piernas, hazte cuenta, una pierna más grande que la otra, que quiero aclarar algo. Muchísima gente me dice, yo sé que tengo una pierna más corta que la otra. Una cosa es que sea funcional, o sea, la pierna mide lo mismo, pero está más arriba, entonces cuando lo veo parado digo, está corta, no, está arriba. Y una pierna corta real, esa es de la que estoy hablando yo. Otra es cuando hay vértebras irregulares, que es muy común que haya vértebras, se llama vértebras en cuña, que están como aplastadas de un lado, entonces están altas de un lado y chaparras del otro. O vértebras en bloque, que se fusionaron varias, entonces no tienen el mismo movimiento y hace que la columna adopte otra posición. Ajá. Y también algo que es muy común, no solo en los niños, sino en los adultos, es las fracturas. Porque las fracturas de las vértebras, generalmente cuando son de compresión, es como si a un edificio, al piso 10, le tiraras un lado de las paredes, ¿no? Entonces lo enchueca y todo lo demás se va a enchuecar. Entonces, cuando hay una fractura, puedes generar una escoliosis sin importar la edad. Ahora, lo más común es que se presenten cuando eres adolescente, que es cuando más rápido estás creciendo, ¿no? Entre los 10 y los 16 años. Pero cuando hay una variante anatómica, generalmente empieza a partir de los 2 años. Entre más chiquito empieza la escoliosis, más riesgos de que empeore hay, porque tienes que crecer y las vértebras son como muy blanditas, están todavía como inmaduras, ¿no? Ok, ahora, Dígame. veo aquí a un cuentaviente que dice que él siente que a raíz de un accidente en el coche le dio escoliosis. ¿Puede ser? Pudiera ser. Es a veces difícil saber de dónde se generó. ¿Por qué? Porque si hubiéramos tenido una radiografía de él un año antes y después una radiografía de él después del accidente, hubiéramos visto que el accidente afectó. Bueno, realmente hubiera sido como una semana antes, hubiéramos podido ver que el accidente le afectó. Como no podemos ver eso, no importa el origen, el chiste es cómo lo tratas. Claro, exactamente, el tratamiento. Exactamente. Ok, Pero sí continuemos. es reversible. es lo que No. ¿No? A ver, vamos a aclarar esto. Mucha gente piensa... Lo tratas y ahí. Mira, todo lo que vas viviendo día a día, tu cuerpo lo tiene que ir adaptando. Entonces, una columna 100% derecha es difícil encontrarla, pero además no es una columna sana, porque no ha adaptado lo que has vivido. Sí, claro. Entonces, tiene que tener pequeñas desviaciones respetando al sistema nervioso. Pero cuando vas teniendo una curvatura mayor, la gente piensa que los quiroprácticos queremos pura columna de bambú, ¿no? Así toda derechita y todo, y no es cierto. Lo que nos interesa son columnas funcionales. Entonces, hay ciertos grados de escoliosis, y sobre todo la escoliosis o esa desviación cuando es en la espalda baja, tiene mayor tratamiento que cuando es en el tórax. Porque en el tórax yo se los explicaré así. En la espalda baja son ladrillos, que nada más estás amontonando. Y en el tórax son ladrillos y a los lados tienen varillas, que se llaman costillas, ¿no? Claro. Entonces, esa parte es estable
siempre y cuando haya dejado de crecer, pero cuando está creciendo es cuando se va deformando. Entonces, una Se vez va que están pandeando la deformados, cosa. es imposible cambiar esa desviación mediante el ajuste, ¿no? Ok, Ajá. ¿la escoliosis es más de hombres o de mujeres? Mucho más en ¿Niños mujeres. o adultos? Mucho más en mujeres. La proporción mujeres-hombres Ay, qué es raro, si a nosotros 8. nos va re bien en Sí, todo. Exacto. 8 contra 1. Mujeres 8, hombres 1. Y además te va a traumar un poco lo que voy a decir. La gente que hace ejercicios de elasticidad como gimnasia y cosas así, sobre todo las mujeres, tienen 10 veces más tendencia a generar una escoliosis. ¿Te cae? Sí, está cañón. Entonces, siempre y cuando hagan esas cosas, no se traumen y no saquen a sus hijos. Solo revísenlos. Los ven raros, los observan. Ahorita vamos a decir que pueden observar. Claro. Sí, claro. Es cuando hay que revisar. Entonces, depende del grado de escoliosis, es lo que queremos lograr. A ver, para llamarle escoliosis, lo primero es que cuando hay una pequeña desviación, todo el mundo se apanica. Me dicen, carretera a Cuernavaca. No, la carretera a Cuernavaca tiene más grados que una ligera escoliosis. Para llamarle escoliosis, tiene que haber una desviación de 10 grados. ¿Ok? O sea, si yo mido, ahorita les voy a explicar el método de medición. Si yo mido, tiene que ser mayor a 10 grados. Entonces, eso ya se le llama escoliosis, ya tiene nombre. Pero ¿Pero de dónde a dónde mides? Bueno, ¿cómo mides? ahí te va. Se llama el método de Cobb y se tiene que hacer en radiografías con el paciente parado. Y lo que se hace es tomar la primera vértebra donde empieza la desviación y la última haces unas líneas perpendiculares y mides el grado de inclinación y ahí Ok. es como el método estándar mundial con que podemos controlar y hablar el mismo idioma, ¿no? Ok. Entonces, lo más importante es que a partir de 10 grados es considerado una escoliosis. El 4 de cada 5 personas que tienen escoliosis no rebasa los 20 grados y además no va a avanzar mayormente. Entonces, no porque haya una escoliosis está todo perdido. Claro. Ahora, depende de los grados, es como se tiene que tratar. Así como va avanzando mayor a 20 grados, por ahí como 25, es cuando empiezas a pensar en la probabilidad de poner un poco un corset o algo para que detenga un poco ese crecimiento hacia los lados. Ajá. Cuando empieza a hacer algo a partir de 45 grados, tienes que estar muy alerta y tienes que tener una revisión súper cuidadosa, porque es cuando empiezas a pensar en una cirugía. Claro. Cuando hablo de 45 grados, les estoy diciendo que hay escoliosis de 100 grados de desviación. Entonces, puede haber una desviación bastante grande. ¿Cuáles son los verdaderos riesgos de tener una escoliosis grande? No, ahorita vamos a regresar, porque quiero los verdaderos riesgos de cuando tienes 10 grados o 20 o cuando tienes 100. Perfecto. Y algo bien interesante, cuentavientes, ¿cómo se pueden dar ustedes cuenta que tienen escoliosis sin haber ido al doctor? Todo eso regresando en W Radio. Durante 10 años hemos tenido Cosas buenas, malas, maravillosas, chistosas, horrendas, cagadas, increíbles, felices, alegres, locas, enfermas, tiernas, de huevo, extraordinarias, únicas, irrepetibles, impactantes, conmovedoras, sospechosas, patéticas, irreverentes, insufribles, absurdas. Pero al final, de todo se aprende porque yo me debo a mi público, a mi gente, a mis queridos cuentavientes y solo espero que todas estas enseñanzas algún día me las agradezcan. Marta de Baile en W. 10 años al aire. Ladies and gentlemen, are you all ready to dance? Muy pronto, Take out your dancing shoes. solo por W Radio. 10º aniversario. Transmitiendo para el mundo. En mood de verano. Marta de Baile. Solo por W Radio. Regresamos. Estamos de regreso en W Radio. Estamos en profundas conversaciones con nuestra maestra en quiropráctica y numimancia. ¿No es cierto? En quiropráctica es Mercedes da Costa, presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva. Y justamente estamos hablando de un mal de la columna que se llama escoliosis. Exacto. Que es cuando se te hace como la carretera México-Toluca. Más No, o menos. esa es pero la Cuernavaca. vieja. Más- o México, exacto, Cuernavaca. o Toluca vieja. Curva. Exacto. Entonces decías que la escoliosis es un tema más de mujeres que de hombres. 8 a 1. Lo bueno es que 8 a 1. De cada 5 personas, 4 tienen una escoliosis menor a 20 grados, que todavía es manejable. Exacto. Ahora, ¿qué pasa si tienes 10 grados de escoliosis, 20 grados de escoliosis, 50 grados de escoliosis o 100 grados de escoliosis y no haces nada? Bueno,
Cuando empezamos a hablar de 10 grados, muchas de las escoliosis nos damos cuenta porque hay dolor. Entonces, cuando hay dolor ya te está diciendo, la posición de tus vértebras Ahí está está pasando irritando. algo. Ah, no, entonces vamos a hacer al revés. No. Síntomas de que tienes escoliosis sin haber ido al doctor. Sí, claro. Y ahorita hablamos de los grados. Y nada más dime el grado rápidamente, el grado normal. 0. 0 grados. O sea, pero bueno, no existe Entre eso. 0 y 10 no está considerado como escoliosis. Ah, ya, a partir de 10 se Ya, bautiza ahí yo como ya quiero escoliosis. saber. Ok, Exacto. entonces, Bueno. ¿cómo sabes que la tienes? Una de las cosas por las que te puedes dar cuenta es porque tienes dolor de espalda. No siempre que haya dolor de espalda tiene que haber escoliosis, pero hay mucha gente que tiene dolor de espalda. Pero en Otra- general, es que cada vez que dicen dolor de espalda, espérame, ¿qué es ¿Qué el es dolor eso? de espalda? En la parte del bajo vientre, ¿dónde es? Ok. Cuando hablamos dolor de espalda puede ser en cualquier parte De la espalda. O sea, cuando hablamos de columna es cualquier parte desde el cuello hasta donde están las Mi espalda piernas. es del cuello hasta... No, esa es la columna. Ok. La espalda es a partir de los hombros hasta las nalgas. Ok, del hombro a la nalga. Exacto. Cualquier dolor ahí, ok, Exacto. me duele la Entonces, espalda. estamos pensando que hay algo. A fuerza hay algo porque por eso te está doliendo. No siempre tiene que ser escoliosis, pero muchas escoliosis dan dolor. Ok. Otra cosa que puede pasar o que te puedes dar cuenta es que tienes una pierna más corta que la otra. O, por ejemplo, que el sastre te diga, ay, señor, qué raro, este pantalón está más largo de un lado que del otro. Esa es una. Las cosas pueden quedar un poquito chuecas, pero sobre todo los síntomas, lo chistoso de la escoliosis, o bueno, por decirle de manera amable, es que no siempre da síntomas. Entonces, muchas veces te das cuenta que hay una escoliosis cuando está avanzadísima y sobre todo, como cuando más se da es en la adolescencia, tenemos varios ¿Ves? problemas. Ni ahí nos salvamos de no dan síntomas. Sí, Ni sí. aquí nos salvamos. Sí, sí. O sea, ya, cuando ya te estás muriendo, es que ya tienes la enfermedad, Oye, hombre. y mala postura. Por supuesto, esa es Claro. una de las grandes Mi causas. hermana que tiene escoliosis tiene muy mala postura. Pero hay que ver qué fue primero. Primero fue la escoliosis y eso hace que no se pueda enderezar. O primero fueron las malas posturas y por eso generó la escoliosis. Ah, O sea, ok. puede ser que tu mala postura todos los días, o sea, sentarte inclinada todos los días, pues va inclinando algo. Claro, genera Sigan tu- caminando encorvados. Ok, Eso entonces. es hacia adelante. El problema Sí. es de lado. Cuando te vas en el coche y apoyas un hombro súper cool, ¿no? En el descansabrazos y el otro en la ventana o en el volante y vas todo chueco. Todo eso, o ver la tele medio recargado en Spider-Man. O sea, todo Sí, ese sí. tipo de cosas, todos no los digas. días. Claro, Y genera te una puede, y a deformación. los hombres les puede dar escoliosis por sentarse en la cartera. Por supuesto que sí, porque estás poniendo un aumento donde no debería de estar. Entonces levantas una nalga y todo lo demás se inclina. Síganse poniendo la cartera en las nalgas. Exacto. Es mi socia comercial la cartera de los hombres. Sí, no, de veras. Entonces, póngansela Enfrente. donde pueda. Enfrente, no lo digas así porque se Pues van a sí, malinterpretar. bueno, en los bolsillos Pues sí, en de el enfrente, bolsillo del o en saco, el o saco, enfrente, o exacto. no. En el Exacto. Pero saco. no en las nalgas. No en la Aparte nalga. les digo una cosa, qué Se ve fea horrible. costumbre, cuentavientes. Se ve Aparte se ve horrible. Sobre horrendo. todo para todos los que se dedican a manejar, manejan mucho, gente de ventas, taxistas, choferes. Las carteras divinas que uno les regalan, ahí las traen como una conchita toda redonda. Es un librero. por estar, Exacto, sí, por estar es un sentando librero. ahí. es un horrible. Ok, Sí. entonces, continuamos con los síntomas de que tienes escoliosis. Mala postura. Mala Dolor en postura, la espalda. un hombro más abajo que el otro, un omóplato más salido, sobre todo cuando no se hallan, así como que todo mundo, enderezate y tú, ya me enderecé, pero es que estoy incómodo, pero así como que no encuentran una posición cómoda como los demás, ahí podemos pensar que hay una escoliosis. Pero el tema más importante ahorita que les decía, cuando eres adolescente, tenemos varios temas. El adolescente es el más rebelde, entonces lo que le pidas que haga, generalmente no lo va a hacer y por eso aumentan muchísimo. Cargar la mochila de un hombro, lo que hablábamos el otro día, Rebeca, cargar la mochila de un Claro. hombro o hacer cosas que son unilaterales, como que jugar golf, siempre juegan de un lado. Sí. Jugar tenis, la raqueta va de un lado. Por ejemplo, hasta los futbolistas, si no ejercitan el lado izquierdo, la pierna derecha crece demasiado y también giran la columna. Entonces, si están sospechando de escoliosis, bueno, esto ya es al final, pero lo voy a adelantar desde ahorita. Hay que hacer ejercicios de los dos lados, ¿no? Como natación, marchar, gatear, todas esas cosas. Pero ese va aparte. Entonces, Ok. tanto como síntomas, puede no haber. Puede haber Ok. consecuencias a largo plazo, como que se te duerman las piernas, se te duerman los brazos, que hay una deformidad en la caja torácica, pero como síntomas no tiene que haber para tener una escoliosis. ¿Ok? Ok. Bien. ¿Qué pasa si no pelas tu escoliosis? Si Ok. tienes 10, 20, 30, 100 grados. Ok. Depende de donde sea la escoliosis, es el grado de gravedad, vamos a decirlo así. Si es en la espalda baja, tenemos más opciones a 1, frenarlo. 2, intentar que disminuya aunque sea en pocos grados. Y 3, que no empeore, que eso es lo que más nos importa. Cuando es en la zona alta, en la zona torácica, ahí sí, Rebeca, donde están las costillas, ahí hay órganos. Entonces, Claro, si tú esa caja claro. la deformas,
puedes aplastar órganos. Ese es el verdadero riesgo de una escoliosis. Entonces, a partir de 45 grados, tienes que estar revisando que los órganos tengan espacio. Claro. ¿Por qué? Porque a partir de 70 grados de escoliosis, la probabilidad de que tu capacidad pulmonar sea muy baja o haya un aplastamiento de pulmón es altísima. Y cuando estás hablando de entre 90 y 100 grados, la probabilidad de daño cardíaco es real. Entonces, ahí tienes que entrar y pues corregirlo manualmente, ¿no? O sea, puede ser que no te entre el aire, que jures que tengas asma, que tienes problemas en el corazón y que todo sea la escoliosis. Pudiera ser. Ya ven, cuentavientes, todo lo que se aprende. Porque además hay diferentes tipos de escoliosis. Hay la escoliosis que solo estás chueco o la escoliosis que deforma, ¿no? Que es más funcional. Entonces, más estructural. Entonces, cuando ven a alguien... Ahorita decimos cómo lo van a encontrar, pero cuando ven a alguien que dicen, qué raro, ¿ya vieron cómo tiene el omóplato, cómo carga la bolsa, o qué chueco está, o como que se sienta de lado y no se están sentando de lado? O sea, cuando la ven chueca, cuando se nota la deformidad, es más bien estructural la escoliosis. Entonces ahí estás hablando que hay mayor deformidad de vértebras o de costillas. Yo conozco a alguien que tuvo un accidente muy joven, y es un señor más grande, se dio un trancazo en la columna, le cayó el coche encima. Y al día de hoy, que tiene 76 años, si ustedes le miden por atrás la cadera derecha con respecto a la izquierda, hay una diferencia, no te exagero, de 10 centímetros. O sea, está totalmente... Desnivelado. Ahora imagínate caminar así. Caminar Sí, tan claro. chueco que cada día lo enchuecas más. Claro. Entonces sí, es un tema importante. Entonces, de 0 a 10 no está considerado escoliosis, a partir de 10 está considerado escoliosis, 4 de cada 5 tienen alrededor de 20 grados y no va a aumentar mayormente. Empiezan los temas cuando estamos hablando de 45 grados. Ahora, les voy a decir una cosa que la gente no toma en cuenta. Una de las formas más fáciles de generar una escoliosis cuando eres adulto es que alguien te force a hacer algo. Ejemplo, una patinadora. No llega a agarrarse el patín, pues el entrenador decide que hay que apretar, ¿no? Como que forzarla que agarre el patín. Pregúntenle a una de mis pacientes qué pasó. De no tener una escoliosis, se generó una escoliosis rudísima que nos costó un año bajar los grados. Gracias a Dios lo logramos, pero es muy fuerte cuando alguien, igual, no estoy hablando de todos los instructores, muchos tienen mi respeto y otros no. Cuando forzan sí, llega a agarrarte los pies o sí llega a agarrar esto, exacto. Y como atleta pasa mucho. Al forzar, estás haciendo una fuerza que es como un accidente hacia el cuerpo, y si lo haces varias veces, acabas logrando que el cuerpo tenga un accidente o que tenga una deformidad. Entonces, ese es uno de los típicos problemas en los adultos, ¿ok? Otro tema importante es... ¿qué hace la quiropráctica con la escoliosis? Así como te decía, no corregimos esas curvaturas de manera estricta. Cuando es en la espalda baja y no es en la zona torácica, muchas se pueden frenar, muchas se pueden corregir ciertos grados, pero lo más importante es decidir si hay que trabajarlo de forma interdisciplinaria, ¿no? Con ortopedista, con un fisioterapeuta, con un neurocirujano, ¿no? Depende del grado de escoliosis, es en el especialista en el que vas a pensar. Pero cuando una vértebra, o sea, al estar chueco todo, una vértebra está fuera de lugar y está lastimando el sistema nervioso, genera otro imbalance a nivel muscular y a nivel neurológico que hace que todo aumente. Entonces, es importante revisar las escoliosis, que aunque sea esas pequeñas vértebras, regresarlas a su lugar para que el cuerpo funcione bien y la calidad de vida mejore. Claro. Ok. Ahora, ¿cómo o cuáles son las opciones de tratamiento? Y ahorita porque ella no es fisioterapeuta, No. ¿verdad? No es cirujana ortopedista. No. Ahorita hablamos pero los específicamente mando cómo cuando le lo ayuda necesitan. la quiropráctica a la gente que tiene escoliosis. Entonces, opciones de tratamiento. Las opciones de tratamiento dependen de los grados. Al principio yo les diría siempre en la natación. La natación te va a hacer una especie como de faja interna que va a ayudar a que no se deforme más o no se enchueque más. Una de los tratamientos cuando empieza a empeorar mucho, no solamente es el tratamiento quiropráctico, sino el poner un corset. ¿Por qué? Porque hay que sostener físicamente la columna que no se enchueque más. Otro de los temas es la cirugía, y bueno, que es todo lo de las fajas de hemortesis, y cuando hablamos de una cirugía, lo que hay que hacer es entrar y poner instrumentaria, que es poner pues tal cual tornillos, barras, o sea, y ir inmovilizando. Y aunque hay diferentes técnicas, tienen que literalmente mover la columna y poner unas barras para estabilizarlo. Es importante revisar porque también hay materiales que el cuerpo rechaza, entonces no tienes más que hacer y más te vale controlarlo, ¿no? Ok. Vamos a los signos para saber cómo detectamos. Exacto. Obsérvate a ti, observa a tus hijos, observa a tus papás. Cuando un hombro está más arriba que el otro, de forma drástica, de forma obvia, todos estamos un poquito desbalanceados, pero que no sea obvio. A ver, párate. Rebeca se está encuerando. Dime tú, Marta, ¿En ve serio? el hombro izquierdo. A ver, volteame a ver. Voltea a ver a mí.
Dije, no la cabeza, el cuerpo. A ver, Voltea de quédate ahí, frente. Marta, y narra. Te voy a enseñar algo. El lado izquierdo de su hombro está mucho más arriba que el derecho. Describe tú. Ve la alineación aquí, ve la alineación de la cadera, cómo está el choque. ¿Te viste? Totalmente. ¿Qué me Tu puedes hombro hacer? izquierdo, y yo lo estoy viendo, o sea, el derecho, el de este lado, pues, Derecho. está mucho más subido que el otro. Sí, y además la cadera. Pero está es que te lo afilada. estoy viendo, hija, O sea, y no te mucho estoy más. choreando. Y O en sea, la vida sí. he tenido, con razón Sí, me yo duele creo la que esos espalda. son unos 14 grados, fíjate. ¿Y tienes qué? Tengo ¿Y tienes qué? El omóplato un poquito más salido del lado izquierdo. ¿Qué viste más o menos? A ver, tú No. párate. A ver, me voy a parar Eso yo. sí, solo se Ahora hacen narra. radiografías. A ver, Es mito ahora cuando puedes decir Sí, grados claro. así, A ver, es yo- completamente falso. Volteate. Pues no están tan chuequitos tus sombritos, mi reina. A ver, volteate, quiero verte. No, está parejo. No, y de Bueno, hecho, un poquito más de hecho, abajo, yo he ¿no? medido las radiografías de Marta y Marta no tiene escoliosis. Sí, Ahí yo he Entonces hecho yo la- sí trampa, puedo porque ella sí me tener avisa. escoliosis. Sí, Sí y hay puede que tener descartarla. escoliosis. Ok. Hay gente que solamente tiene un hombro más arriba que el otro y no tiene que ser escoliosis, pero es una de las cosas que dices, ¿y si tengo? ¿Y si Exacto. tengo? ¿No? ¿Y si tengo? sí? La checo. ¿Y si sí? ¿Y Ok, si sí? hombros. La diferencia Sí, en pero las tú también clavículas. exagerada. Estoy viendo, pero está bastantemente más alto el derecho. Ya, güey. o Vete sea. a checar, es que no, tú no vas al doctor ni de milagro. No, hija. Rebeca, un día la voy a subir a mi coche. Exacto, te la llevas. Ok. La diferencia en las clavículas, hay veces que se ve una más arriba, o sea, como más salida que la otra. No, la otra. no la tienes, Rebeca, y tú tampoco, Marta. Pero van a ver. Fíjense en la gente, fíjate en tu hermana, no sé si lo tenga así, pero Ok. puedes fijarte. Otra cosa es, por ejemplo, cuando ves a la persona en traje de baño, ahí se ve como la parte de atrás, el omóplato, que es el alita, se ve o más salido o más chueco. Entonces, eso está haciendo. Y si en el traje de baño, como tiene como rayas, ¿no? Ya sea que de hombre que te lo pongas a la cintura, de mujer que sea bikini o que sea de tirantes, tiene rayas. Entonces, con eso comparas cómo queda un lado con el otro. Claro. Y ahí es mucha ¿cómo te diré? Es como muchos papás se dan cuenta que su hijo está chueco, ¿no? También los pediatras se van dando cuenta. El problema es que cuando se genera la escoliosis, que es en la adolescencia, ya no van tanto al pediatra. Entonces es como una edad en la que no van tanto al doctor, están cansados, no se quejan, la parte psicológica es importante, entonces nadie quiere decir nada. Entonces por eso es un tema tan importante en los adolescentes y que es difícil de detectar. Perfecto. Otra cosa es cuando ves a alguien chueco, así tal cual, y dices, oye, ¿qué chueco estás? Pues sí, si está chueco, a lo mejor está chueco por dentro, ¿no? Claro. Otra parte es que en la familia haya historia de escoliosis. Así, ay, mi abuelo tenía, mi tío tiene, mi papá tiene. Chécate Claro. tú, checa a tus hijos. Si no tienen, listísimos. Si tienen, se atiende. Otra parte es cuando hay dolor recurrente en la columna. Sí, hijo, empezó, no se quita. Y también cuando un músculo reacciona. Dicen, este músculo verdaderamente se ha hecho muy gordo o muy fuerte. Ahí el músculo está jalando y eso puede deformar, o puede ser que el músculo se haya puesto tan contracturado para proteger la columna. ¿Ok? Cuando una cadera está más arriba que la otra, o sea, si se fijan en el espejo cuando se ponen los pantalones o cuando los traen puestos, fíjense cómo queda. El cinturón tiene que quedar paralelo al piso. Si queda chueco, puede haber una pelvis más arriba que la otra y eso puede hablar de una desviación de columna. Cuando hay una deficiencia en el crecimiento, cuando los niños están muy chaparritos, es importante ver que no sea porque la columna está creciendo como de lado en lugar de para arriba. Y eso nos ha tocado ver. Entonces, cuando mira. ves el tronco muy chico, es importante revisarlo. Además, les tengo una súper mala noticia, porque cuando hay escoliosis y ponen hormona del crecimiento, la probabilidad de empeorar muy rápido es muy alta. Entonces, sí es importante checar si hay escoliosis cuando hay cuando el tronco Tratamientos es de muy hormona chiquito. de crecimiento Exacto. para que tu hijo crezca más. Bueno, Exacto. qué importante ir con un buen endocrinólogo. Sí, que revise que no y haya revise la escoliosis. columna. Ujú, porque hay que poner en una balanza. ¿Qué prefieres? ¿Que sea alto o que tenga broncas de cirugía de columna, no? Claro. Entonces, sí, siempre y con alguien especialista. También es cuando hay una enfermedad neurológica o una enfermedad articular, como puede ser artritis reumatoide, polio, o sea, cualquier tipo de enfermedad que veas que la persona le cuesta caminar, que le costó empezar a caminar o que tiene algún retraso mental, alguna cosa así, es importante revisar. ¿Por qué? Porque muchas veces la transmisión es irregular de un lado y del otro, entonces los músculos funcionan más de un lado y del otro y eso hace que se choque la columna. ¿Ok? Ok. Y la otra es pues tener duda de que tenga una desviación, ¿no? Claro. Pues haces una radiografía, es algo muy sencillo, no la tiene, ya Oye, te y vas. perdón, ya Dígame. ves que yo soy una mujer bien práctica. Dígame, práctica. ¿No será que los Yo soy cuentavientes puedan agarrar sus zapatos y ver qué lado del tacón se desgasta más?
Sí, y sobre todo yo les diría, cuando un zapato está más desgastado que el otro. Eso Claro. no tiene que ser escoliosis, pero te está hablando de que tu cuerpo está desbalanceado, está desajustado. Mis Entonces, sí, tacones se meten palomita, así. Marco. Palomita para mí, ¿no? Pa' adentro. Palomita. Si son de los que desgastan más un tacón del zapato que el otro, hombres y mujeres, Sí. sí, bueno, es que no hay de otra que están desbalanceados. Exactamente. Igual y no tienen escoliosis, pero están desbalanceados. Exactamente. Ahora, para la gente que tiene escoliosis, porque le dije a mi hermana que te tiene que ir a ver, ¿qué es lo que hace la quiropráctica con la escoliosis? La quiropráctica lo que va a hacer, primero es checar los grados y ver si es un caso de quiropráctica. Lo importante es ver cómo están las columnas y siempre estar seguros que el sistema nervioso esté lo más libre posible. O sea, Si la tú trabajas columna- con rayo X para empezar. Siempre. Una O sea, placa. mínimo. Ajá. Si hay algo más, bueno, hago algún estudio más profundo, una resonancia, una tomografía, un ultrasonido, lo que necesite. Pero siempre con radiografías. Entonces ya de ahí sabemos con qué estamos trabajando. Cuando hablamos de la quiropráctica, recordemos que lo que hace la quiropráctica es que por medio de la columna libera el sistema nervioso. Entonces nuestra prioridad es el sistema nervioso y que te sientas bien, no que no haya dolor. Nos encanta que no haya dolor y claro que se va a corregir, pero lo más importante es que funciones bien. Entonces liberar al sistema nervioso. Entonces, aunque no se corrijan los grados de la escoliosis siempre, lo que vas a hacer es que ese mínimo milímetro que causa irritación, lo corriges y empieza a funcionar mejor. O sea, ajustas un poco la columna. Ajustas la columna, exacto. Ok. Regresas la vértebra a su lugar y disminuyes la irritación, la inflamación y con eso el dolor. Pero ¿ayudan ustedes los quiroprácticos a disminuir los grados de la escoliosis? Si es en zona lumbar, puede ser. Depende del caso siempre, pero en zona lumbar sí. En zona torácica no disminuye. Es importante supervisarla y ver con quién hay que trabajar, pero sí podemos ayudar a que el paciente se sienta mejor y sobre todo si es una persona enfermiza o con mucho dolor, eso es lo que nosotros corregimos, ese dolor, aunque los grados no se puedan corregir. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Marta, ¿otra estrellita que se quiera ganar usted? Pues nada, lo del Ya tacón quedó, lo estuvo del muy tacón revelador, estuvo ¿eh? muy- Ajá. Lo de la cartera también, 2 estrellitas, Rebeca. Ok, Sí, llega yo, mis hombros. un momento de la edad que ya no puedes hacer nada por la escoliosis, porque estoy leyendo aquí en Twitter a varios cuentavientes que tienen papás ya grandes, abuelos ya grandes, con serios problemas de escoliosis, que yo no sé si estén inmovilizados. ¿Te puede inmovilizar la escoliosis? Mira, el chiste es que... ¿Y qué se puede hacer? ¿Hay un momento en que ya no puedes hacer nada? Mira, cuando la persona deja de crecer, muchas de las escoliosis se frenan. Entonces, lo que hay que hacer con los niños muchas veces es hacer una radiografía de mano, que ahí es donde ves la edad ósea del paciente. No porque el paciente te diga que tiene 14 años, va a seguir creciendo si yo hago una radiografía de mano y checo ahí las estructuras que nos hablan de si ya dejó de crecer o no. Entonces, hay que checar la edad ósea del paciente. Si el paciente es una persona de edad avanzada, ¿qué pasa? Eso seguramente ya no va a estar avanzando a menos que sigan haciendo una mala postura a favor de la escoliosis. Pero la columna solamente puede degenerar lo que está mal. Entonces, si lleva un tiempo cargando estructuras que no son hechas para cargar, como los ligamentos o los tendones, se empiezan a calcificar. Entonces empiezas con algo que se llaman osteofitos o picos del loro, que es cuando las vértebras se ven un poquito deformes. Entonces, la columna se empieza a calcificar a los lados, depende cómo sea la escoliosis. Entonces, depende cada paciente, obviamente. En muchos casos sí se puede ayudar corrigiendo ciertas partes, siempre y cuando las vértebras no se hayan fusionado realmente. Entonces, si hay espacio, hay esperanza, aunque haya degeneración. Entonces, no vas a corregir la escoliosis, pero lo que vas a hacer es que no le duela. Y si no le duele, pues no hay problema. Claro. ¿no? ¿Qué tan común es que los niños tengan escoliosis? Muy común. Yo te diría ¿Niños de qué edad me estás preguntando? Sí, no, 5, 8, 10, 12. Cuando son tan chiquitos, no es tan común. Ahí es cuando tienes que checar que no haya una vértebra deforme o hablamos ahí de la genética que se ha heredado. Pero ahí no te diría que es tan común. Yo creo que un 10% de la población, muy chiquito. Pero cuando hablamos ya de adolescentes, estás hablando que por lo menos un 40% tiene escoliosis. Entonces es algo importante. Hay grados, pero es importante como irlo que no se detectando. vaya agravando. Exacto. Bueno, hasta placa de la columna hay que hacerle a los niños ahora. Qué ¿Cómo no? barbaridad. Oigan, la doctora Mercedes Acosta, presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica, da cita aquí en el Distrito Federal. Así Me es. da mucha pena, van a tener que venir aquí al DF. En Twitter, si la quieren contactar, es @quiroprácticas, pero aquí está en el Hospital ABC de Observatorio. Exacto. El teléfono para consulta, querida. Es el 55 16 28 54 y el 52 73 81 96. También en Facebook es Diagonal Quiroprácticas y ahí les vamos solucionando lo que podamos y bueno,
A sus órdenes. Muchísimas gracias, Mercedes. Encantada. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Gracias. Toda la información igualmente está en el Twitter, está en martadebaile.com. Si alguien tiene broncas de escoliosis o cualquier otra cosa, pues ya ves que bien va el Chapo. Sí, ¿No? Luisa, Que- tú. Luisa, yo, Luisa, que muy también bien, va. muy bien. Ahora nada más faltan mis familiares. Tus que yo familiares. te mande. Bueno, cuentavientes, tanto que hablamos de alimentación en este programa, yo creo que no hace falta decirlo, pero sabemos que los primeros años de vida son súper importantes, que no hay alimentación retroactiva. Lo que no hiciste los primeros años ya no hay cómo hacerlo después. Y no solamente para cubrir las necesidades básicas de ser alimentado, sino también la calidad del alimento que le estás dando a tus hijos, que es una parte fundamental y que los programa para el resto de la vida o no. Y sabemos que la leche materna durante los primeros 6 meses de vida es fundamental y que por nada del mundo, de veras es un esfuerzo, pero hay que hacerlo, debe de faltar. Pero llega un momento en que hay que complementar la alimentación y darle otros nutrientes que también necesita un niño para crecer. No olviden que tan solo en el primer año de vida llegan a triplicar su peso de nacidos y de los 13 a los 36 meses se recomienda darles 0.87 gramos de proteína por cada kilo que pesen. Para que el crío no le falte nada ni ahora ni en el futuro, está Progress Gold para niños solamente de 1 año en adelante. El verano ya está aquí. Marta de Baile en modo veraniego.